Soy la comandante Julia Vargas. La mayoría de la gente no ve a una mujer con uniforme y piensa en inteligencia estratégica, despliegues en el extranjero o informes clasificados. Solo ven a la callada, la hija que nunca causó problemas, la que se mantuvo fuera del centro de atención. Así es exactamente como mi familia siempre lo prefirió. La capilla olía a rosas y viejos arrepentimientos. El retrato de mi padre estaba cerca del podio, flanqueado por banderas y medallas. Sin embargo, de alguna manera, lo único en lo que podía concentrarme era en el programa doblado en mi mano. Recorrí los nombres de los oradores, buscando 2 veces antes de darme cuenta de que el mío no estaba allí. No dije nada. Solo miré la página, luego levanté la vista y encontré a mi hermana, Ángela, observándome desde el otro lado de la sala. Su maquillaje era impecable, su postura perfecta, cada centímetro de ella transmitiendo un dolor que parecía ensayado. Nuestra madre, Lorena, se sentó a su lado con los labios apretados, evitando mi mirada. Había volado por todo el país con mi uniforme de gala, no por reconocimiento sino porque pensé que tal vez, solo tal vez, todavía era parte de esta familia. En cambio, era como si hubiera llegado a una obra de teatro que ya me había excluido. No había asiento para mí en la mesa. Ningún reconocimiento, ni siquiera una mención. Ángela se levantó cuando el sacerdote pronunció su nombre. Sus tacones resonaron nítidamente en el mármol mientras subía al estrado, las lágrimas brotando en sus ojos justo a tiempo. La multitud se inclinó mientras hablaba sobre el legado de nuestro padre en los negocios, su empuje, su pasión, su amor por sus hijas. Yo me quedé quieta. Nadie se volvió a mirarme. Vi a mi madre asentir, secándose ocasionalmente la mejilla. Mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo, enguantadas e inmóviles. Podía sentir el calor en mi pecho, pero no me inmuté. Aquí no. Ahora no. Este no era el momento para las emociones. No se trataba de ser excluida de un discurso. Era el silencio lo que dolía. La confirmación de lo que siempre había sospechado. Yo no era parte de la historia que querían contar. Pensaron que simplemente me sentaría allí, y lo aceptaría. No sabían que ya había puesto algo en marcha, un plan de contingencia, uno silencioso como yo. Y en unos minutos, se darían cuenta de lo equivocados que estaban. Ángela siempre fue la estrella. Desde que éramos niñas, tenía este brillo natural al que la gente se sentía atraída. Tenía la sonrisa que derretía a los adultos y la confianza que hacía que los maestros perdonaran casi cualquier cosa. En el colegio, yo me mantenía callada. Leía libros, sacaba sobresalientes y forraba las paredes de mi habitación con certificados sobre los que nadie preguntaba. Cuando Ángela sacaba un notable en un examen de matemáticas, había una cena familiar para hablar de lo mucho que se estaba esforzando. Cuando yo ganaba la Feria de Ciencias del Estado, papá solo asentía y me pedía que le pasara la sal. Nuestros cumpleaños estaban separados por solo 11 meses, pero parecía que vivíamos en casas diferentes. En su 16º cumpleaños, ella recibió un coche nuevo con un lazo rojo. En el mío, recibí una tarta del supermercado y una tarjeta de regalo pegada a una tarjeta que mamá olvidó firmar. Siempre decían que Ángela tenía presentes. Lo que querían decir era que sabía actuar. Todavía recuerdo una Navidad en la que me quedé despierta toda la noche construyendo un robot desde cero. Le mostré a papá cómo podía seguir órdenes de voz y él simplemente se rió. Luego se volvió hacia Ángela, le pidió que cantara esa canción pop que le gustaba y la observó como si estuviera en un escenario. Ese fue el momento en que me di cuenta de que los aplausos nunca serían para mí. Nunca hubo una crueldad abierta. Era más sutil que eso. El tipo que carcome lentamente año tras año. No querían hacerme sentir invisible, pero lo hicieron. Y así aprendí a encogerme, a mantenerme fuera del camino, a sobrevivir siendo olvidable. Pero la verdad es que nunca dejé de recordar. Cada pequeño corte, cada palmadita despectiva en la cabeza, lo guardé todo en silencio sistemáticamente. Para cuando me convertí en oficial de la Armada, Ángela ya había vendido su segunda casa de 1 millón de euros. La familia organizó una fiesta en el jardín con comida de catering y champán. Nadie mencionó mi ascenso. Y cuando lo saqué a colación, mamá sonrió y dijo, «Qué bien, cariño». ¿Crees que Ángela querrá hablar en el instituto la semana que viene?
Me desplegué en el extranjero 2 veces en 5 años, me abrí camino en la inteligencia naval y fui autorizada para misiones de las que todavía no puedo hablar. Una vez dirigí un informe que ayudó a frustrar un intento de ataque a un convoy diplomático. Pero la siguiente vez que volví a casa, todo lo que papá quería escuchar era cómo Ángela cerró un trato con un atleta profesional. Hay un silencio que habla más fuerte que las palabras. Y viví en él durante la mayor parte de mi vida adulta. El tipo en el que la gente te mira directamente. Incluso mientras llevas tranquilamente un peso, nunca lo entenderán. Dejé de intentar explicar lo que hacía. Era como entregar planos a personas a las que solo les importaban las fachadas pulidas. Los éxitos de Ángela estaban a la vista. Los míos estaban clasificados. Ella compartía fotos en Instagram. Yo firmaba acuerdos de confidencialidad y sin embargo a sus ojos, ella era la que lo había logrado. A la que señalaban cuando alguien preguntaba por sus hijas. En las cenas familiares, escuchaba historias sobre sus clientes, las renovaciones de su piso, sus seguidores de Instagram. Cuando mencionaba una nueva asignación o un ascenso, la conversación cambiaba como si hubiera interrumpido algo más importante, como si lo que hacía no pudiera ser relevante. Finalmente dejé de mencionarlo por completo. No por vergüenza, sino porque algunas cosas no valen la pena repetirlas cuando nadie escucha. El reconocimiento ya no era algo que necesitara de ellos. Lo había ganado en otro lugar. 2 días después de que se finalizaran los arreglos del funeral, escuché a Ángela hablar por teléfono con el abogado de nuestro padre. Su voz era aguda, calculadora, el tipo de tono que significaba que ya estaba repartiendo lo que quedaba. Me quedé en el pasillo fuera de la vista escuchándola mencionar bienes, títulos, influencia. Más tarde esa noche intenté hablar con nuestra madre. Le dije cómo me sentía al estar completamente excluida del servicio, como mi nombre ni siquiera estaba en el programa. Ella solo me dio esa sonrisa cansada y dijo que Ángela había pasado por mucho últimamente. Quizás no remover el pasado. Déjala tener esto. Colgué la llamada y miré al techo durante mucho tiempo. Ya no era decepción. Era claridad. Finalmente entendí que nada de lo que hiciera cambiaría la forma en que me veían. Podía volver a sentarme en ese silencio o hablar su idioma por una vez. Cogí el teléfono seguro que no había usado en más de un año. La línea sonó 2 veces antes de conectarse. Al otro lado estaba el teniente Brooks, un antiguo compañero de equipo y oficial táctico en quien confiaba mi vida. Le dije que necesitaba ojos. Nada obvio sin uniformes, solo presencia. Teníamos un término para este tipo de movimiento en la inteligencia naval. Disuasión psicológica. No para iniciar una pelea, sino para asegurarnos de que nunca comenzara una. Lo llamé Operación Pájaro Azul. Un nombre en clave de una operación de entrenamiento olvidada. Lo suficientemente inofensivo. Pero para aquellos que sabían, significaba precisión, silencio y preparación. Brooks no dudó. Pidió recuento de personal, posicionamiento y zonas de visibilidad. Le di el plano de la capilla y le indiqué una colocación escalonada. Debían mezclarse, sentarse en silencio, observar todo y esperar una señal. Ya no estaba planeando un memorial. Estaba planeando un ambiente controlado. No quería confrontación. Quería control. No estaba allí para reclamar un lugar en la familia. Estaba allí para proteger la dignidad que me quedaba de ser utilizada como arma de nuevo. Y esta vez, no entraba sola. Abordé la planificación de la misma manera que cualquier operación clasificada. Claridad de objetivos, evaluación de amenazas, despliegue de activos. No reaccionaba emocionalmente. Estaba creando distancia entre mí y el caos del que mi familia nunca parecía salir. El diseño de la funeraria me dio 5 líneas de visión naturales. 2 en la parte trasera, una cerca del altar y 2 a lo largo de los lados. Cada ubicación ofrecía vistas despejadas de la audiencia y el podio, lo que permitía la máxima conciencia sin llamar la atención. Brooks me envió nombres, perfiles y estados de autorización actualizados. Estos no eran extraños. Estos eran hombres a quienes había informado antes de extracciones en lugares negros y negociaciones de enlace extranjero. No necesitaban charlas motivacionales. Necesitaban un plan y una razón. Les di ambos.
Sin uniformes de gala, sin insignias, vestimenta civil, limpia y conservadora. Uno se haría pasar por un primo lejano. Otro, un antiguo colega. Llegarían por separado, se sentarían a intervalos y estarían atentos a señales de comportamiento específicas. Sin contacto a menos que yo lo iniciara. No era paranoica. Estaba preparada. Mi familia tenía la costumbre de convertir el dolor en un escenario. Y me negué a entrar en esa habitación indefensa, especialmente mientras el dolor me hacía vulnerable. No se trataba de intimidación. Se trataba de contención. Ángela tenía un patrón. Provocar emoción, presionar para una reacción, filmar las consecuencias. Era su versión de influencia. Mi respuesta fue eliminar su teatro. Al controlar el perímetro, controlaba la narrativa. Si ella presionaba, se encontraría con un muro. Ni enfado, ni drama, solo silencio que la observaba. Subí el plano de asientos a una unidad segura. Resalté su ubicación probable basándome en funciones familiares anteriores. Construí redundancias, superposiciones visuales y exposición mínima. Nadie sabría que estaban allí hasta que yo quisiera. Esa noche, al cerrar mi ordenador portátil, no sentí satisfacción. Sentí una calma serena. El tipo de calma que llega cuando finalmente comprendes dónde te encuentras. No como una hija desesperada por inclusión, sino como una estratega que finalmente había trazado la línea. La elegía acababa de comenzar cuando sentí la vibración en mi palma. Un mensaje corto y clínico de Brooks. Está filmándote, ¿verdad? ¿La cámara del bolso en el pasillo está activa? No levanté la vista. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Había ensayado este momento en mi mente no porque quisiera que sucediera, sino porque sabía que sucedería. Ángela no podía evitarlo. Necesitaba grabaciones. Necesitaba control. Escribí las palabras lentamente, deliberadamente. Pájaro azul. Luego pulsé enviar. Al principio, nada cambió. La voz del oficiante continuó baja y ensayada. Mantuve la vista al frente. La quietud era ensordecedora. Luego, por el rabillo del ojo, vi al primer hombre levantarse. Última fila, sin palabras, solo un movimiento silencioso de precisión. Luego otro se puso de pie cerca de la ventana, luego dos junto a la pared. 9 hombres en total, trajes oscuros, expresiones neutrales, cada uno mirando hacia adelante con las manos entrelazadas a la espalda, su postura idéntica, silenciosa, firme, inquebrantable. Una onda se extendió entre la multitud. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. La voz del oficiante vaciló, luego se quedó en silencio. Toda la atención se desvió. No hacia el podio. No hacia el retrato de mi padre. Hacia mí. Ángela se giró, su teléfono se le escapó de la mano. Cayó al suelo de mármol con un sonido que cortó el silencio como una cuchilla. Miró a los hombres, luego a mí, su expresión retorciéndose de confusión a comprensión y a miedo. No conocía todos los detalles, no la operación, pero sabía qué tipo de personas eran. Sabía que no estaban allí por ella. Estaban allí por mí. No me moví. No hablé. No tuve que hacerlo. El mensaje ya había sido entregado. Con una palabra y 9 hombres silenciosos, la jerarquía de esa sala cambió. Ya no era la hija olvidada en la segunda fila. Era a la que todos los ojos observaban. Yo era la razón por la que el ambiente había cambiado. Y esta vez, no me ignoraron. Me miraron. Cuando terminó el servicio, la sala no volvió a la normalidad. El aire seguía denso como si la gente todavía estuviera tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Las conversaciones ahora eran susurradas no por dolor, sino por recalibración. La hija que creían conocer acababa de reescribir su lugar en la historia familiar, y nadie sabía muy bien cómo acercarse a ella. Ángela no dijo ni una palabra. Recogió su bolso, evitó mi mirada y se deslizó por una puerta lateral con la misma compostura que siempre usaba al salir de algo que no podía controlar. Nuestra madre la siguió unos pasos por detrás, pero dudó antes de cruzar el umbral. Se giró para mirarme solo por un momento. Sin palabras, sin disculpas.
Pero su expresión lo decía todo. Por primera vez en mi vida, no vio a su hija callada. Vio una fuerza que no entendía. No me moví de mi asiento. Solo observé tranquila, serena, enraizada. Era la misma postura que había mantenido durante innumerables informes de misión después de que los planes se ejecutaran y antes de que las consecuencias se hubieran manifestado por completo. Y al igual que en esas salas, la gente comenzó a acercarse con cuidado, con respeto. Uno de los primeros fue un general retirado del ejército. Recordaba su nombre de viejas fotos con mi padre de cuando estaban en los mismos círculos. No se presentó. Solo extendió su mano. Su agarre era fuerte, pero no era de dominación. Era de reconocimiento. Me miró a los ojos y dijo que nunca lo supo. Mi padre nunca habló de lo que hice, que debería haberlo hecho. Asentí, dije gracias, pero no expliqué. No había necesidad. El punto ya había quedado claro. Vinieron más. Antiguos colegas de mi padre, socios comerciales, amigos de la familia, todos con el mismo tono. Una mezcla de sorpresa, respeto y algo que rozaba el arrepentimiento. Me hablaban diferente ahora. Espaldas más rectas, palabras más lentas, menos artificio, como si finalmente se dieran cuenta de lo equivocados que habían estado al ignorarme. Ni una sola vez levanté la voz. Ni una sola vez señalé con el dedo. No tenía que demostrarles nada. El silencio había hecho el trabajo. La quietud coordinada de 9 hombres había hecho más ruido que cualquier discurso, y ahora los ecos de ese momento llenaban los vacíos donde solían vivir sus suposiciones. Fuera de la capilla, una brisa se había levantado. La bandera sobre la entrada ondeaba contra un cielo azul claro. Me quedé allí sola unos minutos, dejando que todo se asentara. Sin enfado, sin amargura, solo una especie de victoria silenciosa. El tipo que no celebras en voz alta, el tipo que vive en tus huesos. No necesitaba validación, pero se sentía bien ser vista. No como la hermana de alguien, no como la callada, sino como alguien que había construido un tipo diferente de legado, ladrillo a ladrillo invisible. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeña. Me sentí sólida. Me sentí reconocida. 6 meses después, mi vida no se parecía en nada a la de antes. Había pasado a un nuevo puesto como asesora estratégica senior en el Ministerio de Defensa. Mi oficina estaba en lo alto de la ciudad. Las ventanas bañadas por una luz suave y un poder silencioso. La mayoría de los días estaban llenos de informes, coordinación de alto nivel y el tipo de silencio que tiene peso. Ya no era el nombre desconocido en un programa. Ahora, los generales escuchaban cuando hablaba. La gente tomaba notas cuando entraba en una habitación, pero más que eso, había construido un ritmo en el que finalmente podía respirar. Una tarde entre reuniones, mi teléfono vibró. Esperaba que fuera mi ayudante confirmando una sesión de desconflictivización. En cambio, era un nombre que no había visto en meses. Ángela. El mensaje era breve. Lo siento. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla un rato, esperando que surgiera algo. Enfado, curiosidad, quizás incluso un cierre, pero no había nada. Solo una neutralidad plana y distante, como leer un artículo de noticias sobre alguien que conocía. Toqué y mantuve el mensaje, luego deslicé el pulgar hacia abajo y pulsé archivar. No se sintió dramático. Se sintió tranquilo, limpio, definitivo. Leo me esperaba en el pasillo fuera de la sala de reuniones. No preguntó cuál era el mensaje. No necesitaba hacerlo. Lo vio en mi cara, en la forma en que me comportaba después. Caminamos juntos, hombro con hombro, nuestros pasos acompasados como siempre. No hubo necesidad de largas conversaciones. No hubo necesidad de explicaciones. Había estado a mi lado en aeródromos extranjeros, en salas de mando sin ventanas y en una capilla llena de fantasmas. Me había visto levantarme sin gritar, y eso era suficiente. La familia, he aprendido, no se define por la sangre compartida o los apellidos. Se define por la presencia, por quien está a tu lado cuando todos los demás miran hacia otro lado. Ese día, no miré hacia atrás. No reabrí viejas heridas ni intenté reescribir la historia. Simplemente seguí adelante con las personas que conocían todo el peso de quién era y eligieron quedarse de todos modos.